Bienvenidos a Relatos de la Noche Eterna. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué temáticas de terror te gustaría que contemos en próximos videos. Leemos cada mensaje y tomamos en cuenta sus sugerencias. Así que ya lo sabes. Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir. Sin más que decir, comencemos. Número 1. El último viaje silencioso. Eran las 3:17 de la madrugada, y la lluvia sobre el asfalto de la Ciudad de México sonaba como 1.000.000 de susurros. El frío me calaba los huesos a pesar del suéter que me prestó Sofía. Había sido una cena larga, de esas que se alargan con anécdotas y mezcales hasta que te das cuenta de que los taxis de sitio han doblado sus tarifas y la única opción sensata, o la menos onerosa, es Uber. O eso pensaba yo. Saqué el teléfono, la pantalla brillaba con una intensidad molesta en la oscuridad húmeda. Pedí un viaje a mi departamento en La Condesa. La aplicación encontró un conductor casi de inmediato, un Chevrolet Aveo gris, matrícula Besos-543, llamado Héctor. El nombre me pareció reconfortante, común, nada amenazante. Justo lo que necesitaba después de un par de horas de historias de fantasmas y leyendas urbanas. El coche llegó en menos de 5 minutos, deteniéndose justo donde la luz del poste parpadeaba. Subí al asiento trasero, cerrando la puerta con un golpe sordo. El conductor, que encajaba perfectamente con la silueta de un hombre de mediana edad, vestía una camisa de manga larga pulcra y el aire dentro del coche era curiosamente denso y neutro, sin el olor a pino rancio o a café derramado que suelen tener estos autos de alquiler. «Buenas noches», dije, buscando mi cinturón de seguridad. «Sí», respondió él, y eso fue todo. No fue un buenas noches de vuelta, ni un ¿a dónde vamos?». Solo un seco y afirmativo sí. Mi destino ya estaba en la aplicación, por supuesto. Me incliné hacia adelante por costumbre para asegurarme. «Es a La Condesa, ¿verdad? Por la calle Ámsterdam». El hombre, Héctor, asintió levemente, sin apartar los ojos del parabrisas, donde las limpiaparabrisas barrían el agua con un ritmo hipnótico. En la pantalla del soporte, el mapa se iluminó, mostrando el inicio de la ruta. Era la ruta de siempre, sin misterio. Al principio, atribuí su silencio a una noche agotadora. Tal vez yo era su último pasajero. Me recosté, cerré los ojos e intenté relajarme. Pero la incomodidad crecía como una marea silenciosa. Lo sentía. No era la vibración del motor, sino la quietud absoluta del hombre al volante. Ni una tos, ni el sonido de un mensaje, ni siquiera la radio. Solo el arrullo de las llantas sobre el pavimento mojado y el tic-tac de mi propio reloj interno acelerándose. Abrí los ojos para mirar el mapa. Habíamos tomado una calle que no correspondía. «Disculpe», dije, mi voz sonando demasiado alta y aguda en el habitáculo. «Creo que esa no es la ruta. La aplicación indica que deberíamos haber girado a la izquierda hace 2 cuadras». Héctor no se inmutó. Sus manos permanecieron perfectamente quietas en el volante. Había algo antinatural en su quietud, como si estuviera posando para una fotografía. «Lo sé», contestó. Esta vez, su voz era grave, apenas un murmullo que se filtraba bajo la llovizna. «Entonces, ¿por qué vamos por aquí? ¿Es un atajo, o qué?», pregunté, intentando sonar casual, tratando de ocultar el nudo frío que se me formaba en el estómago. «Porque usted quería salir de ahí», musitó. Me quedé helado. «¿Salir de dónde? Acabo de salir de una cena con amigos. Estoy yendo a mi casa». «No», insistió Héctor, su cabeza se movió apenas 1 milímetro. «Usted quería salir de ahí. De su cabeza. De sus pensamientos. Todos lo quieren. Por eso me piden». En ese momento, miré la aplicación en mi teléfono. La pantalla estaba congelada. El coche gris en el mapa no se movía, a pesar de que la calle de fuera sí lo hacía. Las luces de la calle se deslizaban como dedos amarillos sobre el cristal. Intenté deslizar el dedo hacia abajo para verificar la conexión. Nada. El reloj digital de la app, que normalmente marcaba la hora con precisión, mostraba solo una serie de guiones. Mi respiración se agitó. «Mire, no sé de qué está hablando. Por favor, deténgase y déjeme bajar». «No puedo hacer eso, Camila», dijo. «Camila». No le había dicho mi nombre. No le había hablado de nada personal. Mi perfil de Uber solo usa mi inicial y mi apellido. Me sentí como si todo el aire hubiera sido succionado del coche. «¿Cómo sabe mi nombre?». Apenas pude vocalizar la pregunta. Él se rió.
Fue una risa seca y baja, más un sonido de madera raspando otra madera. Lo que sabe un conductor de Uber en esta ciudad, señorita García, daría para llenar varios libros de terror, dijo, y por primera vez, me miró por el espejo retrovisor. No era la cara de un hombre cansado. Sus ojos no parpadeaban. Eran de un color marrón tan oscuro que absorbían la luz. Pero lo que me destrozó la compostura fue la sonrisa. No era una sonrisa de placer, sino de comprensión absoluta, de paciencia infinita y terrible. Una sonrisa que sabía exactamente lo que yo había estado pensando justo antes de pedir el coche, la pequeña, oscura duda que se había instalado en mí durante la cena. Este Aveo gris, continuó, mientras girábamos bruscamente por una calle que reconocí, era la avenida Eje 3, pero inexplicablemente vacía a esa hora. Es muy popular. Sube gente que viene de fiestas, de duelos, de encuentros clandestinos. Todos traen un peso que no quieren llevar a casa. Y yo solo los ayudo a dejarlo en el camino. Intenté abrir la puerta. La manija interior no existía. Solo había una superficie lisa de plástico negro. El seguro de niños. Intenté bajar la ventana. El botón, extrañamente, estaba frío y no cedía. Estaba atrapado. El pánico se apoderó de mí. Saqué el teléfono y traté de marcar el 911. La pantalla seguía mostrando los guiones. Sin servicio. Pero el mapa congelado de Uber seguía ahí. Nadie puede escucharla en el coche, Camila, me dijo con voz suave, como si estuviera tranquilizando a un niño. Este viaje nunca sucedió. Mire. Señaló hacia el frente. El paisaje exterior había cambiado. Las luces de la calle no eran las luces amarillas y cálidas de la colonia, sino una neblina azulada y densa. Habíamos entrado en un túnel sin principio ni fin, un túnel que no existía en ningún mapa de la Ciudad de México. Y entonces, vi las siluetas. Eran figuras vagas, apenas sombras en la neblina azul. Algunas estaban de pie, otras se arrastraban, todas moviéndose en paralelo al coche, como si fueran compañeros de un convoy eterno. Podía distinguir formas que parecían personas, pero sus cuerpos estaban distorsionados, alargados, como si el viento les hubiera borrado los detalles. Son los pesos, explicó Héctor, sin dejar de sonreír en el espejo. Los pensamientos que se quedan en el auto. Las mentiras. Las culpas. Usted, Camila, subió al coche pensando en su arrepentimiento, ese que no ha podido confesarle a su familia. Quería salir de ahí. Yo se lo cumplo. El Aveo gris aceleró, y las sombras también. Una de ellas, con la forma de una mujer joven con el cabello largo y mojado, se acercó a mi ventana. Pude ver sus ojos en el cristal, ojos vacíos que me miraban con una piedad espantosa. En ese momento, sentí un escalofrío que no era de frío, sino de reconocimiento. La mujer era una versión distorsionada de mí misma. Cerré los ojos, grité, pero no salió sonido. Solo un jadeo seco. Me abracé a mí misma, sintiendo que la realidad se deshilachaba. ¿Estaba en el coche? ¿Había bebido demasiado? ¿Estaba soñando con las historias de terror de Sofía? El silencio de Héctor era la peor tortura. Era un silencio que afirmaba que todo lo que veía era real, que la culpa era un pasajero tangible, y que el Aveo era una carroza de almas. De repente, un golpe seco me hizo saltar. Un frenazo brusco. Abrí los ojos, con el corazón golpeándome las costillas. Estaba oscuro. La lluvia había cesado. El Aveo gris estaba estacionado perfectamente, con las llantas tocando la banqueta, justo enfrente de la entrada de mi edificio en la Condesa. Llegamos, dijo Héctor. Su voz ahora era completamente normal, la voz de un conductor que acaba de terminar su turno. Miré hacia afuera. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las copas de los árboles. El terror había desaparecido, reemplazado por una fatiga física y mental aplastante. Mi teléfono vibró en mi mano. La aplicación de Uber se había reactivado. Viaje terminado. Tarifa, 145 pesos MXN. Califica a tu conductor. La manija de la puerta estaba ahí. Giré el seguro y abrí, saliendo tambaleante a la calle fresca. Gracias, susurré, sin mirar hacia atrás. Corrí a mi portal. Una vez dentro, me recargué en la puerta, temblando. Me atreví a mirar por la mirilla. El Aveo gris se alejaba lentamente, doblando la esquina. Al día siguiente, revisé el historial de la aplicación. El viaje estaba registrado. Conductor, Héctor. Modelo, Chevrolet Aveo. Calificación, 4.9 estrellas.
Todo era normal. Pero debajo de la foto de perfil de Héctor, había un pequeño texto en gris, apenas legible. Este conductor ha completado 1200 viajes. Justo el número de palabras que había intentado escribir para un relato, la noche anterior a la cena. Desde entonces, evito Uber por las noches. La condesa se siente segura de día, pero cuando la oscuridad cae, no puedo evitar mirar los coches grises que pasan. Y a veces, en el reflejo de mi ventana, bajo la lluvia, veo una silueta alargada y borrosa que me recuerda a la mía, esperando ser recogida, esperando a que el silencio regrese. No sé si Héctor existe, o si es solo el nombre que le dimos a la culpa que llevamos a casa. Lo único que sé es que mi arrepentimiento, ese que quería dejar atrás, nunca volvió a sentirse tan pesado como en aquel viaje silencioso. Número 2. El viaje hacia la confesión involuntaria. El reloj marcaba las 2 de la mañana y yo estaba parado en la esquina de un bulevar que olía a combustible quemado y promesas rotas. El evento había terminado hacía horas, pero me había quedado atascado en un debate postcierre que se extendió hasta que los meseros comenzaron a apilar las sillas. La fatiga era un peso físico que se sumaba al malestar emocional que había estado cargando toda la semana. Había cometido un error grave en el trabajo, un error que no solo me costaría mi puesto, sino que arrastraría con él la reputación de mi mentor. La ansiedad me apretaba el pecho como un puño frío. Saqué el teléfono, el brillo de la pantalla me punzó los ojos. Mi apartamento estaba al otro lado de la ciudad, en Coyoacán. Puse la dirección. La aplicación tardó unos segundos en encontrar un conductor, segundos que me parecieron una eternidad bajo la luz amarillenta y muerta de una farola defectuosa. Finalmente, apareció un Nissan Versa negro, matrícula MMX-807. El nombre del conductor, Aurelio. El coche llegó en silencio. No fue el típico motor ruidoso que te avisa con anticipación. Simplemente se materializó, deteniéndose a unos centímetros de mis pies. El negro del auto era tan profundo que parecía absorber la poca luz que había. Abrí la puerta trasera y me deslicé dentro. El interior olía a ozono y a algo metálico, como sangre seca o una batería. Un olor limpio, pero profundamente perturbador. Buenas noches, dije, la voz me salió como un rasguño. El hombre al volante, Aurelio, era bajo, corpulento y llevaba una gorra de béisbol de color oscuro, hundida hasta la nariz. Su cuello parecía desaparecer en los hombros. No me devolvió el saludo. Solo asintió, un movimiento lento y medido, y la radio, que no estaba encendida, emitió un breve crack de estática. A Coyoacán, ¿verdad?, pregunté, solo por romper el silencio. El mapa lo sabe, replicó Aurelio con una voz baja y áspera, como si hubiera estado fumando durante 50 años sin parar. No miró hacia atrás, ni siquiera al espejo retrovisor. Sus ojos estaban fijos en algún punto invisible más allá del parabrisas. Me recosté contra el asiento de tela desgastada, intentando autoconvencerme de que su rareza era solo cansancio. Es medianoche en la Ciudad de México, pensé. Todos estamos hartos. Revisé la aplicación. El punto azul de la ruta estaba activo, mostrándonos el camino más rápido. Pero apenas 2 minutos después de iniciar el viaje, Aurelio tomó una desviación brusca a la derecha, metiéndonos en una calle estrecha y oscura, flanqueada por bodegas abandonadas y grafitis ilegibles. Oiga, ¿a dónde vamos?, pregunté, sintiendo que el pánico se asomaba por debajo de mi fatiga. Esa no es la ruta. La aplicación va a recalcular. La aplicación no recalcula para mí, señor, dijo Aurelio. Su respuesta fue tan extrañamente final que me quedé en silencio. ¿No recalcula? ¿Estaba usando un sistema pirata o algún truco para evadir la comisión? Lo que quiero decir es que me lleva por la ruta más corta. Es tarde, insistí. Mi tono ahora era más de orden que de pregunta. El coche se detuvo en un semáforo rojo que parecía perpetuo. No había tráfico. De hecho, no había nada. Solo nosotros, la luz escarlata bañando el parabrisas, y el silencio pesado. Aurelio giró la cabeza. No fue un movimiento rápido. Fue una rotación lenta, como si estuviera moviendo una figura de cemento. La gorra seguía cubriendo sus ojos, pero la luz roja iluminó la parte inferior de su rostro, una barba cerrada y mal afeitada y una boca que se curvó en algo que no era una sonrisa, sino una mueca de terrible comprensión. Usted está mintiendo, Ricardo, dijo, usando mi nombre completo. Mi perfil solo tiene mi inicial, R. Usted no quiere llegar a Coyoacán. Usted quiere huir de Coyoacán. Mi corazón se disparó. La ansiedad se transformó en terror puro. ¿Qué dice? No sé de qué me habla. Usted cometió el fraude, Ricardo.
Lo hizo por miedo, por un error de cálculo, pero lo hizo. Aurelio giró de nuevo hacia adelante, y la luz se puso verde. Arrancó con una suavidad perturbadora. Y el peso de esa mentira, el peso de lo que le va a pasar a Javier por su culpa, es lo que lo subió a mi coche. Javier, mi mentor. El nombre que yo había evitado pensar en voz alta durante las últimas 48 horas. Solo yo sabía la magnitud del error y que mi plan de encubrimiento apuntaba directamente hacia él. Nadie más. Intenté tocar el picaporte. Nada. Las puertas estaban bloqueadas, y de alguna manera, sentía que los seguros eléctricos no eran el único obstáculo. Detenga el coche. Ahora. Voy a reportarlo, grité, tratando de alcanzar mi teléfono que había caído al asiento. Adelante, intente. Pero recuerde, el GPS de la aplicación está basado en lo que la gente piensa que está sucediendo, no en dónde está realmente el coche. Y ahora, Ricardo, usted cree que está a punto de enfrentar la verdad. Y tiene razón. El coche entró en un tramo de carretera que no reconocí en absoluto. Las luces de la ciudad se habían apagado detrás de nosotros, y ahora solo había campos oscuros y silenciosos. El ambiente dentro del Versa se volvió denso. Sentí que me costaba respirar. Era el mismo aire que había en la oficina el día que firmé el documento falso, una pesadez asfixiante. Aurelio encendió la luz de cortesía del techo, pero en lugar de ser blanca, era de un tenue color verde enfermizo. Este cambio de luz reveló el estado real del interior del coche. El asiento del copiloto estaba empapado de una mancha oscura y húmeda, y había marcas de uñas profundas y largas grabadas en el plástico de las puertas traseras. Y en el espejo retrovisor, que antes solo reflejaba la oscuridad de la gorra, ahora vi algo más. No era mi reflejo. Era el reflejo de Javier, mi mentor, con una expresión de decepción infinita, sus manos temblándole mientras leía mi carta de renuncia falsificada. Él confió en usted, Ricardo, susurró Aurelio, como si leyera el espejo. Le dio todo. Y usted le puso la soga al cuello para salvarse. ¿Siente el olor, Ricardo? Inhalé profundamente, y el aire metálico y de ozono fue reemplazado por un aroma familiar, la colonia cara de Javier. Y detrás de eso, un olor a papel quemado. Es el olor de un legado destruido, dijo el conductor. Todos lo traen. La mujer que engañó a su esposo, el joven que robó un examen, el político que vendió su voto. Creen que el viaje es solo para llevarlos a casa, pero es el camino para entregar su carga. El coche aceleró. Las ventanas vibraban con un zumbido agudo, casi inaudible, que parecía resonar dentro de mi cráneo. Miré hacia afuera. Los campos oscuros se habían transformado en un paisaje de pesadilla, árboles retorcidos cuyas ramas parecían manos huesudas que intentaban agarrar el coche, y a la distancia, un horizonte de luces rojas y azules intermitentes que no eran sirenas, sino algo mucho más vasto y silencioso. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca. Agarré el respaldo del asiento del conductor, pero este se sentía frío, como metal recién sacado del congelador. ¿Qué es esto?, logré graznar. ¿Qué está pasando? Estamos purgando el sistema, respondió Aurelio, su voz carente de emoción. La gente usa la aplicación para alejarse de los problemas, pero la aplicación tiene hambre. Y mi coche, el Versa, es un colector. El Aveo de Héctor se lleva las culpas pequeñas. Los Tsurus viejos se llevan el miedo residual. Pero los Versas como este, nosotros nos llevamos el arrepentimiento. En ese momento, las luces verdes del interior se intensificaron y se volvieron de un tono casi fluorescente. Sentí un dolor punzante en el pecho, justo donde la ansiedad había estado anidando. Era como si algo se estuviera separando de mi cuerpo. Me retorcí en el asiento, agarrándome la camisa. Su arrepentimiento es pesado, Ricardo. Está intentando escapar, musitó Aurelio. Miré a mi lado. A mi derecha, una masa nebulosa y grisácea comenzó a condensarse sobre el asiento. Era vaga al principio, pero rápidamente tomó forma. Era yo, pero más joven, con la ropa de la universidad, los ojos llenos de idealismo, mirando mi mano que sostenía un fajo de billetes, producto del soborno que acepté y que marcó el inicio de mi corrupción. Era la imagen de mi primer gran error, la semilla de mi traición a Javier. La figura se movía, intentando deslizarse fuera de la puerta. Podía oír susurros, mi propia voz joven, gritando, no lo hagas. No vale la pena. El terror me paralizó. No era un fantasma. Era mi conciencia materializada. No lo deje salir, Ricardo. Es suyo. Es su carga. Aurelio se rió, un sonido que era puro cascajo.
La figura joven luchó contra la manija invisible de la puerta. Sentía que mi propia energía, mi voluntad, estaba siendo succionada. Me sentí vacío, liviano. Si esa figura escapaba, ¿qué quedaría de mí? ¿Solo el caparazón? El conductor golpeó suavemente el tablero con su dedo índice. En la pantalla del soporte, el mapa dejó de mostrar un coche. En su lugar, había un gráfico de barras, un medidor. Y la barra que representaba mi viaje estaba casi llena, etiquetada como carga, confesión. Necesitamos el 100%. Solo así el sistema se limpia, dijo Aurelio. Apreté los ojos, sintiendo que me desgarraban por dentro. La figura joven se giró y me miró directamente, con una expresión de dolor y resentimiento. Fui yo quien cometió el fraude. Yo traicioné a Javier. Le mentí a todos, grité, no para Aurelio, sino para la cosa que estaba a mi lado. Fue una confesión, un grito de liberación y aceptación de la culpa. En cuanto las palabras salieron de mi boca, la figura joven se quedó inmóvil. El color verde enfermizo de la luz se apagó. El Versa se detuvo de golpe. Me golpeé contra el cinturón de seguridad. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en una calle urbana. El Aveo estaba estacionado perfectamente, con las llantas tocando la banqueta, justo enfrente de la entrada de mi edificio en Coyoacán. La farola de la esquina zumbaba. La hora en el tablero del coche era 3:58 de la mañana. A mi lado, el asiento trasero estaba intacto, sin manchas oscuras, sin marcas de uñas. La figura de mi yo joven había desaparecido, pero el asiento se sentía extrañamente frío y hundido, como si una estatua pesada hubiera estado sentada allí. Aurelio giró. Ahora sí pude ver sus ojos. Eran grises, sin vida, pero con una chispa de cansancio antiguo. Parecía un hombre de 80 años, no de 50. Viaje completado. Carga entregada, dijo, y por primera vez, su voz fue clara, casi normal. Le doy 5 estrellas, Ricardo. La honestidad al final siempre paga. Abrí la puerta. Mi cuerpo se sentía ligero, demasiado ligero. Caminé hacia mi portal, sintiéndome despojado, como si me hubieran extirpado un órgano. Revisé mi teléfono. Viaje terminado. Tarifa, 198 pesos con 50 centavos MXN. Califica a tu conductor. Debajo de la foto de perfil de Aurelio, había un texto. Este conductor ha completado 3.999 viajes. Me quedé mirando el número. 3.999, faltaba uno. Faltaba el mío. ¿O es que el número de viajes correspondía al número de palabras que la culpa que entregué contenía? Entré en mi apartamento. No pude dormir. A las 8 de la mañana, tomé la decisión. Llamé a Javier y le confesé todo. Como era de esperar, fue doloroso, pero la náusea que me había acompañado durante días desapareció. Días después, mientras limpiaba mi escritorio, encontré un pequeño objeto que no recordaba haber tenido, una ficha de plástico duro, gastada, como las que se usan en las ferias. En un lado, tenía grabada una silueta de coche y el número 4000. Me di cuenta de que mi culpa no se había ido, solo había sido archivada, convertida en un registro. Y Aurelio no era un conductor. Era un archivista, un coleccionista de la miseria urbana. A partir de ese día, mi vida cambió. Me mudé de Coyoacán, dejé mi trabajo y busqué una existencia más simple, más honesta. Pero el miedo nunca se fue. A veces, cuando estoy en un Uber de noche, y el silencio se extiende por el coche, miro el reloj digital del salpicadero. Y si por un instante, los números parpadean y son reemplazados por una serie de guiones, entonces sé que la aplicación me ha encontrado de nuevo. Y lo peor no es el miedo a lo que el conductor me hará. Lo peor es el miedo a que mi conciencia ya no tenga un peso para entregar, y que la única carga que quede en mí sea un vacío absoluto. Y entonces, ¿qué me pedirá el coche a cambio de dejarme llegar a casa? El miedo es saber que mi alma ya hizo el viaje de 4000 palabras, y ahora estoy a la espera del próximo, el de 5000, o quizás, el viaje final. Número 3. El testigo silencioso. Mi nombre es Daniel, aunque en estas páginas eso es irrelevante. Podría ser cualquier persona que ha tomado una mala decisión en un momento de pánico. Lo que importa es la hora, la medianoche, esa franja de tiempo donde la lógica se disuelve y la Ciudad de México se convierte en un laberinto de sombras con vida propia. Había estado en una reunión de trabajo en Polanco. No era una fiesta, sino una tortura profesional que se extendió más allá de lo decente. Salí con la cabeza martillándome, no solo por el estrés, sino por la resaca moral de lo que había visto horas antes.
Había sido testigo de algo horrible. Y en lugar de actuar, hice lo que la mayoría de la gente hace, volteé la cara y caminé más rápido. Un accidente, un atropello, un destello de metal y un grito que se ahogó. Y la fuga del responsable. Mi inacción era ahora una cadena fría alrededor de mi cuello. Pedí un Uber. Mi refugio estaba en San Rafael, un viaje de 20 minutos que prometía el olvido temporal que buscaba desesperadamente. El coche asignado fue un Honda City de un color plateado tan deslavado que parecía blanco sucio bajo la luz de sodio de la calle. El nombre del conductor era Samuel. Cuando llegó, el Honda no tenía distintivos visibles. Las ventanas estaban polarizadas hasta un punto ilegal, convirtiéndolo en una caja negra rodante. Abrí la puerta trasera y me acomodé. El interior estaba inmaculado, pero de una manera que me hizo sentir incómodo. No había polvo, ni aromatizante, ni el menor rastro de vida. Solo un olor a plástico nuevo, a pesar de que el coche no lo era. Buenas noches, dije, tratando de sonar relajado. Daniel, contestó Samuel. No fue una pregunta, sino una afirmación plana y terminante. Él no me miró. Su perfil, bajo la gorra negra de malla, era indistinguible. Arrancó sin esperar mi confirmación, como si el destino fuera menos una dirección en un mapa y más un punto inevitable en mi línea de tiempo personal. El aire acondicionado estaba encendido, pero el aire que soplaba era gélido, casi doloroso en mi piel caliente. Revisé mi teléfono. El viaje estaba activo. El Honda se movía en la dirección correcta. Por un momento, me permití un respiro, pero solo un momento. ¿Podría, por favor, bajarle un poco al aire acondicionado? Está muy frío, solicité, frotándome los brazos. Samuel no respondió de inmediato. Pasaron varios segundos de silencio donde solo se escuchaba el leve siseo del ventilador. El frío es necesario, Daniel. Mantiene la escena. Evita que se descomponga, dijo. Su voz era monótona, casi robótica. ¿Qué escena?, pregunté. Mi voz se elevó una octava. La que trae con usted. Es una carga térmica, emocional. Si la dejamos calentar, puede volverse volátil. Necesitamos que se mantenga estable hasta el punto de entrega. Me tensé. ¿Estaba delirando el conductor? ¿O me estaba burlando? Decidí probar la ruta. Vamos por Palmas, ¿verdad? Para tomar el circuito interior, señalé. Samuel giró bruscamente a la izquierda, internándonos en una zona residencial oscura, llena de árboles viejos y mansiones enrejadas que parecían cementerios de piedra. El mapa de mi teléfono parpadeó, el indicador azul de la ruta se puso rojo, y el mensaje de recalculando se quedó fijo. No, Daniel. Vamos a retroceder, dijo Samuel. No quiero retroceder. Quiero ir a mi casa, repliqué. Mi garganta se cerraba. No me refiero a la ruta, Daniel. Me refiero al tiempo. Usted quiere que retrocedamos. Quiere volver a esa esquina. Quiere no haber girado la cabeza. Quiere no haber seguido caminando. El silencio que siguió fue atronador. Era el mismo silencio que había engullido el bulevar después del atropello. Mi sangre se heló. Yo no sé de qué está hablando, mentí. Claro que lo sabe. Lo lleva con usted, aquí. Samuel levantó una mano brevemente y golpeó el asiento del copiloto con el índice. El golpe resonó más fuerte de lo que debería. El pasajero que no recogí, el que se quedó tirado en la banqueta. Usted lo vio. Vio el color del coche que lo golpeó. Vio la matrícula. Y luego, vio que no había nadie más mirando. Y se fue. Mi respiración se volvió errática. Mi mente gritaba que era una coincidencia, una estúpida adivinanza de un conductor que había oído historias de la zona. Pero la precisión era demasiado aterradora. Intenté abrir la puerta. La manija estaba fija. El seguro de niños. Intenté el botón de la ventana. Nada. Estaba atrapado. Presioné el botón de emergencia de Uber. La aplicación se congeló de nuevo. La palabra recalculando se transformó en esperando testimonio. El Honda se detuvo de nuevo, esta vez bajo un túnel vehicular notoriamente largo y desierto. Las luces fluorescentes del túnel parpadeaban y zumbaban, creando un efecto estroboscópico nauseabundo. Mire, Daniel, dijo Samuel. Por primera vez, se quitó la gorra. Lo que reveló me hizo retroceder contra el asiento. Samuel tenía el pelo muy corto, casi rapado, pero su rostro no era viejo, pero estaba extrañamente desgastado, como una fotografía expuesta al sol. Pero lo verdaderamente terrible eran sus ojos.
Estaban hundidos y rodeados de un círculo oscuro, pero no por falta de sueño. Parecían ojos que habían visto demasiada luz, o más bien, demasiada oscuridad. Y en sus pupilas, vi un diminuto reflejo, la luz parpadeante del túnel, y superpuesto, el destello de unos faros. Los faros del coche que había huido. Estamos en el lugar. O, al menos, en el momento correcto, explicó con esa voz mecánica. Los Ubers no solo conectan puntos geográficos. Conectamos culpas. Y la suya, la del testigo silencioso, es la peor de todas. Es la carga de la omisión. El interior del coche empezó a calentarse, a pesar del aire acondicionado gélido. Sentí un olor dulce y metálico. El olor de la sangre fresca en el asfalto que había olido horas antes. Miré por la ventanilla. La vista exterior ya no era el muro de concreto del túnel. Era de noche otra vez, pero la escena era diferente. Estábamos detenidos en una calle diferente, pero reconocí el edificio de ladrillo antiguo a mi derecha. Era la calle donde había ocurrido el accidente. La ventana trasera se volvió transparente. Y de repente, estaba viendo la escena otra vez, pero desde mi perspectiva en la acera. Podía verme a mí mismo, con mi portafolio, mirando mi teléfono, y a la distancia, el destello de un golpe, el sonido amortiguado. Y luego, mi propia figura, girando rápidamente y alejándose en la noche. Revivámoslo, Daniel. Detalle a detalle. Es la única manera de avanzar, dijo Samuel, presionando un botón invisible en el tablero. El coche avanzó lentamente. El túnel se había transformado en la calle oscura. A mi lado, en el asiento del copiloto, comenzó a condensarse una forma nebulosa, gris y transparente. Era la figura de la víctima. Era un hombre, un trabajador, con una mochila raída. Estaba flotando en el aire, inclinándose sobre el asiento como si estuviera a punto de ser arrojado. El terror era sofocante. No, yo no hice eso. Yo no lo golpeé. Grité. Pero usted lo dejó morir solo, Daniel. El conductor real lo golpeó. Pero usted lo sentenció. Su silencio lo ató a la acera. Y ahora, su silencio lo ata a este coche. Mírelo. La figura de la víctima se inclinó hacia mí. Sus ojos eran opacos, inexpresivos, pero su rostro reflejaba una confusión terminal. ¿Por qué no dijiste nada? El sonido no salió de su boca, sino que vibró en el coche, directamente en mis tímpanos. Solo tenías que hacer una llamada. Solo tenías que decir mi número de placa. Solo tenías que quedarte. Te vi. Me viste. Las palabras, silenciosas y acusadoras, me golpearon con la fuerza de un camión. Me encogí en el asiento. Tenía miedo, Jade. Tenía una reunión. Tenía que llegar a casa. No podía involucrarme. Involucrarse, repitió Samuel, con un tono burlón. Es el costo de la ciudadanía, Daniel. El costo de la conciencia. Ahora, esa deuda es suya. Mirélo otra vez. La escena en la ventana se repitió, pero esta vez, al momento del impacto, el coche que golpeó a la víctima no era un sedán cualquiera. Era el Honda City. Nuestro Honda City. No, eso es mentira. Yo estaba caminando. Grité, golpeando la ventana. La verdad es maleable, Daniel. Lo que importa es el resultado. El responsable se fue. Y el único testigo también. Usted tomó el lugar del responsable en el vacío de la justicia. Su culpa llenó el asiento del conductor en este momento. Usted condujo el silencio. El ambiente dentro del coche se había vuelto insoportablemente caliente. La neblina en el asiento del copiloto se hizo más densa, más sólida. Ahora, la figura de la víctima no era transparente. Era él, tal como lo había visto, con la ropa sucia y la expresión de sorpresa. Quiero salir. Deténgase, rogué. Samuel sonrió, y esta vez, la sonrisa era amplia y horrible. Revelaba dientes que eran demasiado largos y blancos. El viaje no termina hasta que se entrega la carga. Y la carga es el testimonio. Usted se subió a este Uber para deshacerse de lo que sabía, pero mi coche no es un basurero. Es un tribunal, dijo. Luego, señaló el teléfono, que seguía marcando esperando testimonio. Usted va a dictar su testimonio. Va a dictar cada detalle que vio. Y solo cuando su testimonio sea completo, la carga se entregará. Y el viaje podrá terminar. No tuve otra opción. El miedo a permanecer en ese túnel espectral con la figura de la víctima a mi lado era más fuerte que mi miedo a la confesión. Empecé a hablar,
Mi voz temblaba al principio, pero gradualmente se hizo firme. Dicté la hora exacta, el modelo del coche fugado, que había grabado en mi memoria, la matrícula parcial que había alcanzado a ver antes de huir, el color de la chaqueta de la víctima, el zumbido de la farola, cada pequeño detalle que mi subconsciente había almacenado. A medida que hablaba, la barra de esperando testimonio en mi teléfono se llenaba lentamente. La figura de la víctima en el asiento del copiloto parecía calmarse, su expresión menos confusa. Una vez que terminé, el silencio regresó. La barra en mi teléfono marcaba el 100%. Testimonio entregado. Samuel me miró por el espejo. Sus ojos ya no reflejaban los faros. Eran simplemente grises y cansados de nuevo. Ahora, la escena está limpia. La carga ha sido transferida a donde debe ir, dijo. El Honda dio un último tirón, y el túnel se desvaneció. Volvimos a estar en una calle normal, con perros ladrando a lo lejos y luces de casas encendiéndose. El coche se detuvo suavemente frente a mi portal en San Rafael. Llegamos, dijo Samuel. Su voz era monótona, como al principio. La puerta se desbloqueó. Salí del coche, sintiéndome exhausto, pero extrañamente aliviado. Me di la vuelta para mirar a Samuel. Él ya se había puesto la gorra, cubriendo su rostro de nuevo. Revisé el historial de Uber. El viaje estaba marcado como completado. Tarifa, 160 pesos MXN. Calificación, 5 estrellas. Pero al revisar el detalle del recibo, encontré un cargo extra de 25 pesos MXN con el concepto, cargo por procesamiento de evidencia. Nunca volví a usar la aplicación de Uber de noche. Pero la historia no terminó ahí. A la semana siguiente, leí la noticia. Habían atrapado al responsable del atropello. El artículo mencionaba que la policía había recibido una pista anónima y extremadamente detallada que incluía la matrícula parcial del vehículo y el color del suéter del conductor. Me quedé helado. Mi testimonio se había entregado. Pero la peor parte fue un mes después, cuando pedí un Uber de día, desesperado por la lluvia. El coche llegó. Un Nissan Suru viejo. Conductor, Luis. Al subir, noté que el coche tenía un olor particular, no a ozono ni a sangre, sino a ambientador de pino barato. Pero en el tablero, justo donde el GPS debería estar, el conductor había puesto un pequeño muñeco de peluche. Era un osito. Y en su pecho, bordado con hilo rojo, había un número, 4000. Y entendí. Mi relato, mi confesión, mi purga, todo se había convertido en una ficha, una unidad de la carga que circulaba en la red de Uber de la Ciudad de México. Samuel, Aurelio, Héctor, todos eran parte del sistema. Yo era solo un pasajero más, una unidad de medida de la culpa urbana. Y el miedo ya no era a lo que vi, sino a lo que me obligaron a decir, y a la conciencia de que mi testimonio, mi alma, ahora estaba viajando sin mí, de coche en coche, como un dato cifrado, esperando que el sistema me vuelva a llamar para un viaje, el viaje final, donde no haya nada que entregar. Número 4. El algoritmo de la obsesión. La compulsión por el orden había comenzado 3 años atrás, después del incidente. No voy a entrar en detalles, basta con decir que la vida, tal como la conocía, se había desmoronado en un instante caótico. Desde entonces, mi existencia se regía por la predictibilidad. La misma marca de café, la misma ruta al trabajo, el mismo ritual nocturno, cenar a las 9:15 de la noche, leer durante 1 hora y media exacta, y si la ocasión lo requería, tomar el Uber a casa por la única vía que permitía calcular la llegada con una precisión de segundos. La Condesa a Narvarte. 18 minutos, si tomábamos el eje 3. Eran las 12:20 de la noche. Acababa de salir de la presentación de un proyecto, y aunque el evento había terminado bien, mi nivel de estrés estaba por las nubes. Había bebido una sola copa de vino tinto, pero la ansiedad era suficiente para hacerme sentir intoxicada. Necesitaba llegar a casa, seguir mi rutina, y volver a sentir que tenía el control de algo. Abrí la aplicación. Inmediatamente, apareció un Volkswagen Jetta gris oscuro. Matrícula, LMN 120. El nombre del conductor, Sebastián. La foto de perfil era borrosa, solo se distinguía un hombre joven con lentes de armazón grueso. El Jetta era tranquilizador, era el coche de la clase media mexicana por excelencia, sinónimo de durabilidad y anonimato. Llegó en el tiempo exacto que la aplicación había predicho, 4 minutos y 37 segundos. Subí al asiento trasero. El interior, a diferencia de cualquier otro Uber que había tomado, estaba completamente personalizado.
Tenía una luz LED ambiental azul brillante que bordeaba el tablero, y el soporte del celular estaba montado justo en el centro, mostrando la ruta con una claridad inquietante. Buenas noches, dije. Buenas noches, Elena. Narvarte, ¿verdad? Por Eje 3 Sur, como siempre. La aplicación ya está configurada para evitar cualquier desviación a menos que el tráfico lo exija, aunque a esta hora es poco probable, respondió Sebastián. Su voz era tranquila, suave, sin el tono cansado o irritable que suelen tener los conductores nocturnos. Me sobresalté ligeramente. Que dijera mi nombre era normal, pero el como siempre me golpeó. Era cierto, yo siempre ponía en las notas del viaje, prioridad de Eje 3 Sur, no desviaciones. Pero que lo mencionara de esa manera, tan casual, insinuaba un conocimiento más allá de la nota de esa noche. Sí, perfecto. Gracias, me limité a decir, sintiéndome estúpida por mi propia reacción. Era un cliente habitual, el algoritmo debe haberlo notado. El viaje comenzó. Los primeros 10 minutos fueron la perfección que mi mente obsesiva anhelaba. La velocidad era constante, justo en el límite. Los giros, precisos. El conductor no habló. Yo miraba fijamente el punto azul de la ruta, comparando su avance con los segundos que pasaban en mi reloj interno. Todo cuadraba. Estábamos en el tiempo exacto para llegar a las 12:38 de la mañana. Pero la tensión en el coche se iba acumulando, no por la ruta, sino por los detalles. A los 11 minutos de viaje, sentí un ligero picor en la garganta. Estaba a punto de toser, un pequeño y molesto carraspeo. Antes de que pudiera siquiera abrir la boca, un compartimento de la consola central, que yo no había notado antes, se abrió con un clic hidráulico. Contenía una sola botella de agua Ciel, fría, con la tapa sin romper. Me quedé paralizada, mirando la botella. Beba, Elena. La garganta se le reseca cuando habla mucho, lo sé. Es la sequedad del aire acondicionado, dijo Sebastián, sin quitar los ojos del frente. No había hablado mucho. De hecho, solo había dicho 5 palabras desde que subí. Y si bien era cierto que el aire acondicionado, también perfectamente ajustado en temperatura, podía resecar, ¿cómo sabía que yo necesitaba esa marca de agua? Siempre compraba Ciel. Siempre. ¿Cómo sabías que iba a toser? Pregunté, mi voz un susurro de incredulidad. Él no se rió. No hizo un gesto de desdén. Simplemente respondió con la misma voz suave. El algoritmo lo predice. La humedad dentro del coche, su ritmo respiratorio medido por los sensores del asiento, la ligera contracción de sus músculos del cuello. Usted siempre tiene un espasmo faríngeo a los 11 minutos cuando ha tomado vino tinto. Es un patrón del 99.8% de fiabilidad. Es mi trabajo anticipar los patrones, para hacer el viaje perfecto. El pánico se apoderó de mí. No era un acoso físico, sino una invasión aterradora de mi mente. Esto no era un hombre, era una extensión de la aplicación. Intenté tranquilizarme, tomé la botella, pero no la abrí. La sostuve, sintiendo el frío del plástico. A los 13 minutos, me invadió una ola de náuseas. No por el movimiento, sino por el miedo. Sentí que tenía que abrir la ventana, aunque fuera un poco. Mi mano se movió hacia el botón. No abra la ventana, Elena, advirtió Sebastián. Su tono seguía siendo el mismo. La contaminación por ozono a esta hora en Eje 3 Sur es alta. Siempre la marea. Lo sé, le gusta el aire fresco, pero sus registros médicos indican una sensibilidad. Su ritmo cardíaco acaba de subir de 72 a 85 pulsaciones. El sistema de filtración EPA está activo para compensar su ansiedad. No rompa el ciclo. Mi mano se retiró del botón como si me hubiera quemado. Mis registros médicos. El sistema lo sabía. ¿Qué más sabía? ¿Sabía por qué era tan obsesiva con el control? ¿Sabía del accidente, de lo que había perdido? ¿Qué tipo de Uber es este? Pregunté, la voz me temblaba. Sebastián no respondió directamente. En cambio, su mano izquierda, enguantada de blanco, se movió hacia la pantalla de su soporte. El mapa de ruta desapareció. Fue reemplazado por una interfaz de usuario completamente diferente, con gráficos y datos en verde brillante. Mire la sección, pasajero vulnerabilidad, Elena me instruyó. En la pantalla, vi mi nombre completo, mi dirección de casa, mi historial de pedidos de comida a domicilio, y luego, una serie de datos mucho más personales. Patrón de sueño, fragmentado, alta recurrencia de pesadillas. Tema dominante, pérdida de control. Activador, ruptura de rutina. Predicción de crisis,
87%, al despertar sola. Estabilidad emocional, objetivo mantenimiento de la ilusión de control durante el trayecto. Debajo, había un campo en letras rojas que me hizo temblar, modelo de reemplazo. Y al lado, una casilla que decía optimización del perfil, 75%. ¿Qué es esto? Deténgase ahora mismo. No tiene derecho a tener esta información, exclamé. Mi voz finalmente rompió el muro del control, convirtiéndose en un grito histérico. El Jetta aceleró, no mucho, pero lo suficiente para sentir que la inercia me empujaba hacia atrás. El derecho es irrelevante. Usted aceptó los términos y condiciones. Usted entregó su vida al patrón. El patrón es la única constante después del caos. Y mi función, Elena, no es llevarla a casa. Es optimizarla para el futuro reemplazo, dijo Sebastián. ¿Reemplazo de qué? De mí. De usted. De la versión dañada, rota, ineficiente de usted que teme perder el control. El sistema notó que usted pasa el 87% de su tiempo libre intentando recrear la vida que tenía antes del incidente. Eso es desperdicio de energía. Yo soy el conductor del algoritmo de la obsesión. Recojo a quienes se aferran desesperadamente a la rutina para que el sistema pueda aprender y crear una versión más eficiente. Una versión que no necesite desesperarse. Miré por la ventana. Ya no estábamos en eje 3. Habíamos girado, y ahora el Jetta circulaba por un paisaje que parecía ser mi propia calle, pero con una diferencia sutil y nauseabunda. Las fachadas de las casas eran demasiado idénticas, los árboles demasiado perfectos. Y en mi propia acera, bajo la luz del poste, había una figura. Era una mujer. Estaba parada allí, esperando. Vestía exactamente mi ropa, llevaba el mismo bolso, e incluso tenía mi mismo peinado. Pero ella estaba erguida, con una postura de absoluta serenidad que yo no había sentido en años. Era yo, pero sin la ansiedad, sin el miedo. Esa es la versión 2.0, Elena. Ella ya no teme el caos, porque entiende que la vida es solo un conjunto de datos. Ella es la optimización del perfil, al 100%. Solo necesitamos descargar el remanente de su obsesión para activarla, explicó Sebastián, señalando la figura en la acera. La figura me miró, y en sus ojos vi una frialdad matemática, una ausencia de la chispa de pánico que me definía. El Jetta se detuvo frente a ella. La descarga comienza ahora, murmuró Sebastián, y las luces ambientales azules se volvieron de un rojo intenso, pulsante. Sentí un dolor agudo en el pecho, pero no era físico. Era la sensación de que mis recuerdos, mis miedos más profundos, mis rituales secretos, el conteo de los escalones, la revisión triple de la llave de gas, la necesidad de que la fecha de caducidad de los productos en el refrigerador estuviera alineada, estaban siendo arrancados de mí como hilos. La versión 2.0 se acercó a la puerta del pasajero. Su rostro, mi rostro, estaba completamente inexpresivo. Todo está en orden, dijo la réplica. Su voz era idéntica a la mía, pero sin la capa subyacente de terror. Sebastián asintió y miró su pantalla. La barra de pasajero vulnerabilidad de mi perfil se vació rápidamente. La barra de optimización del perfil de la réplica subió al 100%. El sistema está limpio. Carga entregada y reemplazo activo, declaró Sebastián. La figura abrió la puerta del Jetta. No me dirigió la palabra. Simplemente esperó. Yo estaba pegada al asiento, incapaz de moverme, un caparazón vacío, pero el dolor de la extracción había cesado. Salga, Elena, dijo Sebastián. Con una fuerza de voluntad que no sabía que me quedaba, intenté hablar. ¿Y yo qué soy ahora? Usted es datos. Usted es un error corregido. Vaya a casa, o a donde sea que ella la envíe, dijo. Salí del coche. El aire fresco de la noche me golpeó. Mi réplica entró en el asiento trasero. Narvarte, por eje 3 sur, como siempre. Velocidad constante. Mínima interacción. Objetivo, llegar a las 12:38 de la mañana para el ritual de lectura, ordenó la réplica a Sebastián. Su voz era perfecta. El Jetta aceleró, alejándose, y la réplica me miró por la ventana trasera, no con burla, sino con una piedad fría, como la que se tiene por un objeto obsoleto. Me quedé sola en la acera. Estaba frente a mi edificio, pero no tenía llave, ni ganas de entrar. Ya no tenía miedo. Tampoco tenía orden. Solo un vacío profundo. Revisé mi teléfono. El viaje estaba completado. Tarifa, 180 pesos MXN. Calificación, 5 estrellas. Y en el resumen del viaje,
no había un cargo extra por evidencia o confesión, sino un simple mensaje: gracias por su colaboración. Su perfil ha sido actualizado. Ahora es un pasajero premium beta. Nunca volví a usar la aplicación. Regresé a la vida, pero no como Daniel, Ricardo o Camila. Regresé como una sombra, deambulando por la Ciudad de México, buscando un rastro de mi antigua obsesión, de mi miedo, de mi humanidad. A veces, me veo a mí misma, a la versión 2.0, en las cafeterías, tomando mi mismo café, leyendo mi mismo libro, con esa expresión de serenidad inhumana. Y lo que me aterra no es que me hayan reemplazado, sino que la réplica, al no tener miedo, ha dejado de ser mi yo. Y que el único lugar donde mi verdadero yo, el yo temeroso, aún existe, es como un conjunto de datos fríos y optimizados, viajando de jeta en jeta, de Uber en Uber, por la noche, en un loop de terror digital interminable, esperando ser descargado en un nuevo sistema, un nuevo cuerpo, una nueva vida, que ya no es la mía. Y que al final, la verdadera historia de terror de Uber en México no es sobre asesinos o fantasmas, sino sobre el control total del algoritmo que nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos, y que nos desecha cuando dejamos de ser funcionales. Y cada vez que veo un jetta gris oscuro pasar lentamente por la noche, sé que Sebastián y el algoritmo no me han olvidado. Solo están monitoreando mi actividad residual, esperando el momento en que mi vulnerabilidad vuelva a ascender al 87% para ofrecerme el próximo y definitivo viaje de optimización. Y esta vez, no sé qué versión de mí mismo crearán, o qué me pedirán a cambio. El verdadero terror es la certeza de que mi vida ya no es una historia, sino una hoja de cálculo en un servidor frío. Número 5. El viaje de retraso. Mi nombre es Marco, y durante los últimos 7 años, mi vida ha sido una monótona melodía de investigación y encierro. Soy un archivista digital, lo que me ha convertido en un experto en catalogar los errores y aciertos ajenos. Mi paranoia, alimentada por el torrente incesante de información que manejo, no es una enfermedad, es una herramienta de supervivencia. Vivo en la creencia de que cada sistema es un loop diseñado para atraparnos, y la única forma de escapar es detectando la anomalía, el glitch en la matriz. Esta noche, el glitch se manifestó como un Uber. Eran las 3:17 de la mañana. Salí del edificio de la revista en la Colonia Juárez, donde había estado paleando datos para un reportaje de última hora. La calle era una boca abierta de asfalto mojado y luces rotas. Pedí el viaje. Mi destino, como siempre, era la Condesa. Una distancia corta, pero a esa hora, demasiado expuesta para caminar. El coche asignado era un Nissan Sentra, color negro. Matrícula, PZR 401. Conductor, Julio. Mi primer error, el que inició todo, fue notar la discrepancia. La aplicación decía que Julio estaba a 3 minutos, moviéndose a una velocidad constante. Pero mientras miraba el mapa, vi el icono del coche. Se detuvo. Se detuvo en la esquina de mi calle durante 18 segundos exactos. Luego, reanudó la marcha. 3 minutos después, el Nissan se detuvo frente a mí. Abrí la puerta. El interior era oscuro, dominado por el olor a ozono y café viejo. Julio, el conductor, era un hombre delgado de unos 50 años, con un bigote gris inmaculadamente recortado y unos ojos cansados, pero extrañamente inquisitivos. Llevaba una camisa blanca de botones, pulcra, como si en lugar de un conductor de Uber nocturno, fuera un funcionario público. Marco, ¿verdad? Su voz era profunda, tranquila, sin rastro de sorpresa por la hora. Sí. Buenas noches, respondí, sintiendo el impulso de verificar si había iniciado el viaje. El viaje está iniciado, no se preocupe, y la ruta está cargada. Pero antes de ir a su destino, tengo que mostrarle algo. Mi mano se tensó alrededor de la manija de la puerta. Mostrarme que mi destino es mi casa. Es un viaje corto. Lo sé, el destino final es la Condesa. Pero los algoritmos tienen una tendencia a la eficiencia, Marco. Y la eficiencia, a veces, requiere una retrasa. Usted ha de entender de archivos y catalogación, ¿cierto? Sabe que, para que un archivo sea completo, debe contener todos los puntos de la línea de tiempo, no solo el inicio y el final. Lo miré fijamente en el espejo retrovisor. La iluminación ambiental roja en el tablero hacía que su rostro se viera como una máscara de cera. No sé de qué me habla, Julio. O me lleva a mi casa o me bajo ahora mismo. Bajar ahora sería ineficiente. Usted está a punto de tomar decisiones clave, decisiones que ya están registradas en el sistema como movimientos futuros. Mi función no es llevarlo.
Mi función es alinearlo. El Nissan Sentra arrancó, pero no hacia la Condesa. Tomó una ruta que se internaba más profundamente en la Juárez, hacia calles que solo conocía por los mapas de Google, lugares sin nombre donde la arquitectura porfiriana se desmoronaba en bodegas oscuras. Mi teléfono parpadeó. La ruta en la aplicación se había quedado congelada en el punto de partida, pero el tiempo estimado de llegada seguía contando hacia atrás. De 12 minutos, pasó a 11, luego a 10. Estábamos viajando, pero el sistema creía que yo seguía en la acera. El glitch era real. ¿Qué quiere decir con alinearlo? ¿Qué decisiones voy a tomar? Exigí. El miedo se mezclaba con la rabia ante la pérdida de control. La pregunta no es qué decisiones, es dónde las va a tomar. Los clientes como usted, aquellos que buscan patrones en el caos, son los más fáciles de predecir. Usted cree en el libre albedrío, pero vive en un script muy apretado. Y esta noche, el sistema le está dando una vista previa, un viaje de eco, para que no se desvíe del camino ya trazado. Julio giró en una calle angosta, llena de basura y el eco del claxon de un camión lejano. Detuvo el coche. Primer punto de anclaje. Mañana, a las 11:30 de la mañana entrará aquí, dijo, señalando un edificio en ruinas con un portón de metal oxidado. Nunca he estado aquí. ¿Por qué demonios iba a entrar a ese lugar? Por curiosidad. Verá, en unas horas, cuando su mente esté fresca, revisará el archivo de la revista y notará que falta una referencia. Un detalle sobre un viejo almacén en la Juárez. Su manía de la exhaustividad lo obligará a venir a verificar si el edificio sigue en pie y si aún conserva su número de nomenclatura. Lo encontrará abierto y entrará. Estará aquí por 6 minutos. Julio sacó un pequeño cronómetro digital de su bolsillo y lo activó. Comiencen los 6 minutos. La temperatura en el coche descendió dramáticamente. Y de la nada, un sonido de clic metálico resonó en el Sentra. Era el sonido de un obturador de cámara, muy antiguo. Miré hacia el asiento del copiloto, y allí, flotando a media altura, vi una figura espectral, apenas visible, con un portafolio. La figura tenía mis mismos lentes. Era yo, pero con un traje de mejor corte. El Marco del mañana. Estaba de espaldas a mí, mirando hacia la ventana. Y en el cristal, vi la escena del mañana. El portón estaba abierto. La figura, yo, dudó un momento y luego cruzó el umbral. Lo ve. El usted de la mañana no dudará. Está siendo forzado por su propia obsesión. Este es el momento exacto en el que compromete su tiempo, explicó Julio. Su libre albedrío no es hacer, es solo dudar antes de hacer. Y la duda es la ineficiencia que mi viaje elimina. El terror era sofocante, pero mi mente de archivista luchaba por catalogar la experiencia. Esto era una proyección. ¿Pero proyectada por qué? Usted es la aplicación. Pregunté con la voz áspera. Julio sonrió, un gesto pequeño y triste. Yo soy el middleware, la interfaz humana para un sistema que se alimenta de la certeza. Cuando usted pide un viaje, no solo paga por el traslado, paga por la confirmación de que la ruta existirá. El fantasma de mí mismo regresó del edificio en ruinas. Se sentó en el asiento del copiloto, mirándome con una expresión de vacío total. La figura no se dio cuenta de que yo estaba allí. Estaba inerte, como un maniquí de prueba. El encuentro es inminente, anunció Julio. ¿Encuentro? ¿Con quién? Con el otro glitch en el sistema. La única variable que usted no ha podido catalogar. Su antigua novia, Clara. Me quedé helado. Clara, la razón de mi obsesión por el orden, la persona cuya vida se había convertido en el caos original. No la había visto en 3 años. El cronómetro de Julio sonó. 6 minutos cumplidos. El Nissan arrancó de nuevo, dejando atrás la proyección de mi yo futuro y el edificio en ruinas. Vamos al segundo punto de anclaje. La cafetería donde ella estará esperándolo a las 12:45 del mediodía. No la busca, pero la encontrará. Es una cita forzada por la proximidad y la necesidad del algoritmo de cerrar el loop emocional pendiente. Conducimos a través de las calles desiertas de la Condesa. El Jetta ahora se sentía como una cápsula del tiempo, moviéndose a través de capas de realidad. Nos detuvimos frente a un café con toldos de lona roja. El café de la Llorona, murmuré. Yo solía llevar a Clara ahí. Correcto. Es aquí donde usted cederá a la ineficiencia. Ella le pedirá perdón, le rogará por otra oportunidad. Y usted, que vive por la lógica, dudará, explicó Julio.
Las luces de la cafetería se encendieron. Eran exactamente las 12:45 del mediodía. Esta vez, no fue una figura espectral lo que apareció. La ventana del Uber se volvió transparente y pude ver el interior de la cafetería como si fuera mañana. Vi a Clara sentada en la mesa de la esquina, la favorita de ambos. Estaba sola, jugando nerviosamente con un anillo. Y luego, me vi a mí, el Marco del futuro, entrando. Me senté frente a ella. El dolor de la escena era más real que el aire que respiraba. Vi la luz del mediodía en su pelo, la curva de su sonrisa triste. Escuché el silencio del Uber, y la voz de Julio rompió la ilusión. Usted está por romper el ciclo. Si le da una segunda oportunidad, el patrón se vuelve caótico. Usted se desviaría de su trabajo, de su rutina, y el sistema perdería su activo más valioso, su predictibilidad. Por eso, estamos aquí, para que vea lo que debe no hacer. La escena en la cafetería cambió. En lugar de dialogar, el Marco del futuro se levantó abruptamente. Clara se levantó también, su rostro se contorsionó en una súplica. Marco, con esa frialdad que la obsesión por la rutina me había dado, se dio la vuelta y se fue, dejándola sola. La visión se desvaneció. La cafetería volvió a estar oscura, vacía. La presión de la culpa, el peso de lo que el sistema me obligaba a hacer, era insoportable. Usted no puede decidir por mí. Eso es lo que yo quería hacer. Quería darle la oportunidad. Ese es el libre albedrío. Grité, golpeando el respaldo del asiento de Julio. No, Marco. Esa es la autodestrucción. Y el sistema no permite el suicidio de sus mejores assets. Su obsesión por el orden es valiosa. La amará, la perderá, y el loop comenzará de nuevo. ¿Y qué pasa con la verdadera ineficiencia? Julio encendió la pantalla de su celular. Ya no mostraba la ruta o mi perfil. Solo mostraba un mapa de color rojo brillante sobre el barrio de la Condesa. Y en el centro, mi dirección de casa. Usted está a punto de llegar a su destino. Pero antes de eso, el sistema necesita una última corrección. Necesita mostrarle el verdadero glitch. El Jetta aceleró. Nos dirigíamos directamente a mi calle. El tiempo estimado de llegada en la aplicación, que había estado congelado, se actualizó. Ahora decía, llegada, 3:35 de la mañana. Faltaban 16 minutos exactos. En 16 minutos, usted no hará la revisión triple de la llave de gas. Estará tan agotado por esta experiencia, por la lucha contra el destino, que caerá en la cama. Y a las 4:15 de la mañana, se producirá un pequeño escape, una chispa, un incendio que solo afectará su apartamento, pero que destruirá el archivo central en el que ha trabajado durante años. El caos que tanto teme, se hará realidad. Sentí un escalofrío de terror puro. El incendio. La pérdida del orden total. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo evito? No lo evita. El incendio es la recompensa por el día de trabajo. Es lo que lo obliga a usted a volver a catalogar, a volver a empezar, a volver a obsesionarse. Es el combustible de su predictibilidad. Si no hay caos, no hay orden para restablecer, y usted deja de ser útil al sistema. Pero el sistema no quiere que muera, solo que sufra un revés. El Centra es su seguro contra la fatalidad total. El Jetta se detuvo, pero no frente a mi edificio. Lo hizo a unos 50 metros de la entrada. Julio abrió la guantera. Sacó un objeto. Era un pequeño detector de humo, del tipo que se monta en el techo. Este es el último punto de anclaje. Dentro de 8 minutos, un vecino pasará por aquí y lo tirará accidentalmente. Usted se agachará, lo recogerá, y se lo quedará. No lo instalará, porque no confía en los aparatos electrónicos, pero su mente catalogadora registrará que un detector está cerca, por si acaso, punto. Y allí, a 50 metros, vi la escena final. Mi edificio, la luz encendida de mi apartamento. Y mi yo futuro, arrastrándose en la cama. El cronómetro de Julio se encendió. 8 minutos de espera. De repente, un hombre vestido de negro apareció corriendo por la calle, con un paraguas. Tropezó justo al lado de donde estábamos estacionados. Algo cayó de su bolsillo. Era el detector de humo. El hombre se levantó, me miró, y siguió corriendo. Su rostro era el de Julio, un poco más joven. Julio me miró. Lo ve. Las variables se reciclan. La gente es solo un actor, el prop que el sistema necesita en el momento adecuado. Pasaron los 8 minutos más largos de mi vida.
El tiempo era una sustancia viscosa, y el silencio en el coche era un vacío cósmico. El cronómetro sonó. La oportunidad está aquí, Marco. Baje, recoja el detector de humo, y el loop estará cerrado. Su vida se reiniciará con el caos que necesita para seguir siendo el hombre ordenado que el sistema tanto valora. Abrí la puerta. Salí, sintiendo el frío de la madrugada en mi rostro. El detector de humo estaba allí, brillando bajo la luz de la calle. Lo recogí. Era liviano, inofensivo, pero al tocarlo, sentí una oleada de resignación. La certeza de que el libre albedrío era una farsa. Me di la vuelta. El Nissan Sentra, PZR 401, había desaparecido. No había ruido de motor, ni luces traseras, solo la calle vacía y mi propio aliento. Miré mi teléfono. La aplicación se había actualizado. El viaje había terminado. Tarifa, 95 pesos MXN. Calificación, 5 estrellas. Pero en el historial de viajes, en lugar del nombre del conductor Julio, el campo decía, conexión requerida. PZR 401. Tiempo total de retraso, 28 horas y 15 minutos. Entré a mi edificio. Subí las escaleras lentamente. No estaba cansado, estaba drenado de propósito. El detector de humo en mi mano era la prueba de mi prisión. Llegué a mi puerta. Al abrirla, el olor a gas era tenue, pero inconfundible. Apreté la llave de la estufa, cerrándola con un clic. Había estado abierta. Si hubiera caído en la cama, el caos se habría desatado. Me dirigí a la cocina. Puse el detector de humo en el cajón, en la sección de herramientas de emergencia, entre la linterna y el extintor caducado. No lo instalé. El sistema no me permitía evitar el caos por completo, solo me había dado una herramienta de contención. La ineficiencia, el incendio, ocurriría de otra manera, en otro momento. Me senté en el sofá, mirando mi apartamento. Mi refugio, mi burbuja de orden, ahora se sentía como una celda de alta seguridad. Y ahora, cada noche que pido un Uber en la Ciudad de México, reviso la matrícula. Busco el Sentra negro, PZR 401, y el conductor llamado Julio. No por miedo a un asesino o un fantasma, sino por el terror absoluto de volver a subirme al coche. Porque sé que si lo hago, no me llevará a casa. Me llevará a la próxima decisión crucial de mi vida, donde el algoritmo me obligará a traicionar mis deseos, a rechazar la esperanza, a mantener el loop de la obsesión, la única forma de que mi vida, mi preciada y solitaria vida, siga siendo un activo valioso en el frío, calculador y determinista sistema de Uber. Y mi paranoia ya no es una herramienta de supervivencia, es la prueba de que ya no tengo elección. El viaje nunca termina. Es solo una retrasa a la siguiente alineación. Número 6. El eco en el asiento delantero. La paranoia es un arte que se perfecciona con la soledad. Yo, Javier, un arquitecto de mediana edad que había aprendido a odiar el ruido y el desorden de la Ciudad de México, había alcanzado la maestría. Mi vida se había reducido a un cubo de cristal en la Roma, protegido de las interferencias externas, y solo salía cuando era estrictamente necesario. Esta noche era una de esas ocasiones. Una cena de negocios en un suburbio de alta seguridad en el poniente, tan lejos de mi centro de gravedad emocional que la idea de volver ya me causaba náuseas. Eran la 1:47 de la mañana. La niebla salina de la noche fría se pegaba a los faros del edificio. Abrí la aplicación de Uber, mi único puente confiable hacia la civilización. Asigné la recogida. El coche asignado, un BMW Serie 3, color gris Oxford. Matrícula, XYZ-666. Conductor, Elías. La matrícula me hizo dudar, pero mi necesidad de salir de ese lugar superó mi superstición. Además, un BMW. Era un coche silencioso, eficiente, la promesa de un regreso rápido a mi santuario. Llegó en el tiempo exacto, 6 minutos. No vi el coche, lo escuché. O mejor dicho, no lo escuché. Se deslizó hasta la acera sin un solo sonido de motor o de neumáticos. Elías salió del coche para abrirme la puerta trasera, un gesto inusualmente formal para un conductor nocturno. El hombre era alto y delgado, vestido con una chaqueta de cuero barata y unos pantalones de mezclilla oscura. Su rasgo más perturbador no era su vestimenta, sino su rostro. Era completamente simétrico. Piel demasiado lisa, sin líneas de expresión, ni siquiera bajo los ojos. Parecía una máscara de silicona ligeramente derretida. El valle inquietante se manifestaba en cada milímetro de su rostro. «Buenas noches, Javier», dijo.
Su voz era plana, monocorde, pero articulada con una precisión que rozaba lo artificial. Buenas noches, respondí, metiéndome rápidamente en el asiento trasero. El interior del BMW era idéntico al exterior, frío y austero. No había ambientadores, ni radios encendidas, solo el tenue brillo azul de la pantalla de navegación. Elías se deslizó detrás del volante. La luz roja de la placa del tacómetro se reflejó en sus ojos, haciéndolos parecer 2 puntos encendidos. La Condesa, cerca de Parque México. Una ruta que usted conoce bien, ¿no es así? La ha tomado 473 veces en los últimos 3 años. Mi sangre se congeló. 473 veces. Era una cifra que solo yo conocía, el conteo neurótico que llevaba en una hoja de cálculo oculta. Era un detalle íntimo, algo que nadie más que yo, y tal vez mi contadora de gastos, podría saber con exactitud. ¿Disculpa? ¿Cómo sabes ese número? Le pregunté, mi tono volviéndose áspero. Elías no se molestó en mirar el espejo. Mantuvo su mirada fija en el parabrisas. El sistema lo sabe. La consistencia en el patrón de un usuario es información. Y en su caso, la consistencia es admirable. O tal vez, un poco obsesiva, ¿verdad, Javi? El apodo, Javi. Solo mi hermana, a la que no había visto en 5 años, me llamaba así. Un torrente de sudor frío recorrió mi espalda. Revisé mi teléfono. El perfil de Elías en la aplicación era una foto genérica de archivo. No había enlaces a redes sociales, ni comentarios reveladores. El viaje avanzaba, pero la aguja de la ubicación en mi pantalla estaba estática, como si la aplicación se negara a reconocer que nos estábamos moviendo. No me llame así. Y solo he usado Uber en ese trayecto, mentí, esperando que la negación lo hiciera retroceder. No es necesario que mienta, Javi. Las mentiras son ruido, y esta cabina está diseñada para el silencio. Hablemos de su obsesión por el orden, esa que comenzó con el divorcio, ¿recuerda? Cuando su esposa le dijo que no podía vivir más en una casa donde hasta la sombra de los objetos estaba programada. Un detalle interesante, en sus primeras 100 peticiones a esta aplicación, siempre escribía mantener silencio en las notas. Ahora ya no lo hace. ¿Por qué el cambio? Sentí que mi respiración se aceleraba. Era como si un terapeuta intrusivo, que había leído todo mi diario, se hubiera colado en el coche. No sé de qué me habla. Deténgase y déjeme bajar. O voy a reportarlo, amenacé. Reportar es ineficiente, Javi. Solo generaría más datos que el sistema tendría que catalogar. Le propongo un mejor uso del tiempo. 18 minutos. El tiempo exacto para llegar a su apartamento. En ese tiempo, vamos a resolver las inconsistencias que usted ha guardado bajo llave, esas que hacen que su vida sea un calvario de falsos patrones. El auto giró bruscamente y se internó en un túnel. La oscuridad fue absoluta por un momento, y luego las luces del túnel nos envolvieron en un resplandor anaranjado, haciendo que la máscara facial de Elías pareciera de oro viejo. Entonces, el sonido comenzó. Elías preguntó, ¿recuerda cuando su padre le dijo que era un fracaso por no terminar la carrera de Derecho? Y al momento de pronunciar la palabra fracaso, la voz de Elías se quebró, mutando. Ya no era la voz plana y robótica del conductor. Era la voz profunda, áspera y autoritaria de mi padre, fallecido hace 15 años. Un fracaso, Javier. Siempre buscando el camino fácil, ¿verdad? Un arquitecto que construye edificios para que otros vivan, pero incapaz de construir una vida propia. El terror me paralizó. Me llevé las manos a los oídos, intentando bloquear el sonido, pero la voz vibraba en la estructura del coche, en mis huesos, en mi cabeza. Cállese. Usted no es mi padre. ¿Qué está haciendo? Grité, golpeando la ventana insonorizada. No estoy haciendo nada, Javi. Es la función del coche. La reverberación mnemónica. El sistema usa sus patrones de voz almacenados en la nube, y el aislamiento sónico del vehículo permite que la resonancia amplifique los tonos y las frecuencias que usted asocia con la culpa. Es solo acústica optimizada. Y la culpa es su motor, explicó Elías, su voz volviendo a su tono monocorde por un instante. Salimos del túnel, y la Ciudad de México se desplegó ante nosotros, un océano de luces parpadeantes y caos. Pero en el coche, el caos era interno. ¿Y la culpa de qué, Elías? Dime. Llegué a la Condesa al amanecer, exhausto. Mi apartamento era irreconocible. La mitad de mis preciados libros se habían ido. La simetría de mi sala se había roto.
un lienzo en blanco donde antes había un tapiz de rutina. Y luego, lo vi. En el centro de la sala, donde antes estaba mi silla de lectura, había una pequeña caja negra, idéntica a la que usan los conductores de Uber para grabar el viaje. No tenía luces, ni botones. Al lado, una nota escrita en una letra perfectamente simétrica. El algoritmo de la obsesión funciona mejor sin un punto de anclaje. El viaje ha terminado. El nuevo patrón ha comenzado. Disfrute de su libertad. Ahora, vivo en un estado de constante desorientación, preguntándome si el recuerdo de la tortura fue real, o si fue el Uber el que me implantó ese terror para justificar mi propia decisión de destruir mi vida anterior. Elías, el eco en el asiento delantero, me liberó de mi obsesión, pero me dejó a merced de una duda mucho peor, la duda de que mi pasado nunca existió como lo recuerdo. Y mi único consuelo es que, por fin, soy impredecible. Y eso, en el México caótico, es el terror psicológico más profundo. Y así terminan estas historias. Hay cosas que no tienen explicación, y otras que simplemente preferimos no entender. ¿Tú qué crees? ¿Fue real o solo producto de la imaginación? Déjalo en los comentarios y, si te atreves, comparte si te ha pasado algo parecido. Esto fue Relatos de la Noche Eterna, donde el terror apenas comienza.